Saludos, mi nombre es Francisco José Aranda Serna y soy profesor doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. A continuación, expondré la ponencia titulada La difusión del discurso del odio a través de los memes. ¿Cuáles son los límites del humor en redes sociales? Para el primer Congreso Internacional en la Sociedad Digital, retos en la era de la desinformación. Desde la aparición de las primeras redes sociales más populares como Facebook, Twitter, Instagram, los memes de Internet se han consolidado como una expresión cultural y artística propia de la sociedad digital. Esta ponencia tiene como objetivo abordar la problemática que supone la difusión del discurso del odio a través de los memes que tienen lugar en redes sociales, los cuales suponen una ofensa y un perjuicio para ciertos colectivos que tienen presencia tanto dentro como fuera de Internet. La consolidación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en la sociedad actual ha dado lugar a una serie de herramientas que han cambiado la forma en la cual los ciudadanos se comunican entre sí y establecen relaciones sociales, siendo las redes sociales las herramientas digitales que más dificultades suscitan para la convivencia social y en el ámbito jurídico. Las redes sociales han conformado una suerte de dimensión digital en la cual los usuarios se arrogan de una impunidad ficticia utilizando estas imágenes, en ocasiones, con conductas que suponen que van en contra del orden legal y que provocan un daño hacia los usuarios a los que van dirigidas. Estas conductas, en su forma más hiriente, adoptan la forma de un delito de odio. Uno de los fenómenos más llamativos del denominado lenguaje digital es el surgimiento y desarrollo de esas piezas de información visual de marcado carácter simbólico denominadas memes. Si recurrimos a algunas definiciones, los memes son descritos como piezas culturales relacionadas con el humor, cuya estructura comunicativa es derivativa, ganando influencia con su transmisión interpersonal online. Las características diferenciales se pueden explicar en tres rasgos esenciales: el carácter transformativo de los memes, su conexión semántica con un original sobre el que varían y su naturaleza pragmática, porque el meme existe en tanto es difundido, transformado e imitado en Internet por usuarios que comparten de este modo un conocimiento común. Los memes tienen una función tematizadora y normalizan discursos, estéticas, interpretaciones a partir de su acción innovadora. Son en esto profundamente generativos. El meme es precisamente como un espécimen claro del denominado lenguaje digital, un lenguaje generativo y evolutivo basado en operaciones estructurales y modulares de proyección, analogía, derivación y simbolización, en el que las formas culturales del siglo XX y XXI actúan como un diccionario o universo semántico, que a través de los principios de variabilidad e ilusionismo constituyen una pragmática de creación constante. Normalmente la referencia establecida es una forma extraída de la cultura de masa o de la enciclopedia del lenguaje digital convencional, en una forma de un motivo común, una imagen periodística del día, una captura de imagen fílmica, rotulación o titular característicos que se toman como modelo para diversas variaciones. Los memes pueden generar realidades sociales alternativas que terminan siendo asumidas como nuevos lenguajes. Como hemos podido comprobar en recientes juegos de guerra simbólica entre comunidades, por ejemplo el que se da en el mapa de la red social de Reddit, las imágenes de los memes se convierten en emblemas, en enseñas identitarias, simbolizando comunidades, países, fandoms o subculturas deportivas, musicales, artísticas. El modo como estos lenguajes se usan tiene una clara función emblemática identitaria y más allá del chiste que se encuentra detrás de la creación del meme, este por sí mismo contiene fuerza para comunicar gracias a su economía de lenguaje. El concepto de ciberodio es una expresión que se ha configurado debido a las características únicas que posee el discurso de odio en Internet. Algunas de ellas son mayor capacidad de difusión del mensaje, lo cual implica también mayor descontrol y viralidad, efecto multiplicador, especialmente en redes sociales, dificultad para perseguir este delito debido a factores como el anonimato o la transnacionalidad de los mensajes vertidos. Con la llegada de las nuevas tecnologías e Internet, el odio se convierte en ciberodio, por lo que el mundo digital se llena de expresiones hostiles, discriminatorias y denigrantes. La persecución de estas conductas por la vía penal va a chocar muchas veces con la libertad de expresión, lo cual presenta un conflicto jurídico de envergadura. Al coartar un derecho fundamental en base a la necesidad de proteger a un colectivo por un daño emocional, ya que las emociones y los sentimientos son siempre ambiguos y difíciles de determinar, estas expresiones de odio se fundamentan en la discriminación y la intolerancia, por lo que poseen una gran connotación negativa, debido al trato de desprecio o perjuicio sin motivación razonable alguna. Estas expresiones se dirigen en contra de los derechos fundamentales, porque atentan contra los principios de dignidad e igualdad de los seres humanos. El problema radica precisamente en que la utilización de Internet puede propagar los mensajes de odio e incitadores a la violencia a una velocidad inimaginable. Las redes sociales son actualmente el canal más adecuado para la propagación de estos mensajes.
A diario hay una gran proliferación de expresiones de odio, extremistas y racistas. Dentro de esta propagación es importante señalar el mensaje de odio contenido en los memes. Algunos de los parámetros que se pueden utilizar para detectar el delito de odio son los siguientes: los que utilizan insultos racistas y sexistas, los que atacan a minorías, los que buscan silenciar a las minorías, los que critican a una minoría sin utilizar argumentos con fundamento, los que promueven, aunque sea indirectamente, el uso de la violencia, los que critican a una minoría y la utilizan como cabeza de turco para un problema social, los que confunden la verdad para distorsionar la imagen pública de una minoría. Si en redes sociales también apoya directa o indirectamente mensajes de odio, por ejemplo en Twitter pues se pueden promover hashtags xenófobos, aquel que configura un perfil público que es ofensivo o incluso palabras xenófobas o sexistas. El discurso de odio no deja de estar conformado por expresiones de animadversión y discriminación basada en un motivo emocional. No hay que confundir el hate speech, que son justamente este tipo de expresiones hostiles e intimidatorias, con los delitos de odio que se producen cuando se cometen físicamente estas expresiones. El odio se identifica con la lesión a una víctima. Es por ello que las leyes intentan evitar estas conductas para proteger una serie de bienes jurídicos, sean estos la libertad, la igualdad, los sentimientos religiosos o la integridad moral. Existe mucha preocupación por el desarrollo de estas conductas en el mundo digital, porque pueden generar con gran rapidez un clima predelictivo y de inseguridad. Sin embargo, las medidas para evitar este clima pueden socavar la libertad de expresión, por lo que los ajustes jurídicos deben hacerse con mesura, para que no exista una restricción de derechos. Internet es a la vez una bendición y una maldición para la comunicación social. La hace más fácil y más eficiente, pero por otro lado se presenta como una amenaza para la democracia representativa. Algunos autores piensan que el hate speech es simplemente una de las consecuencias nocivas de no regular correctamente Internet. Sin embargo, otros autores piensan que el hate speech es solo un mal menor, pues una intervención estatal en Internet provocaría un recorte de libertades. Es algo legítimo que las personas expresen libremente sus opiniones y pensamientos en las redes sociales, se hagan chistes y bromas a través de imágenes, pero esto no es óbice para que se insulte y se discrimine al resto de los usuarios. Este hecho, que implica la viralidad de las imágenes contenidas en los memes, está en cierto modo impresa de una sensación de impunidad. Y aunque todo el mundo deja huella en Internet, este rastreo es muy costoso porque requiere una investigación seria de los medios y de la tecnología que sea suficiente. Algunas de las posibles soluciones más drásticas que se podrían proponer son las siguientes: establecer filtros de palabras clave, de modo que dicho programa informático detecte cuáles son las páginas que poseen contenido nocivo o palabras ofensivas hacia ciertos colectivos. También agrupar los memes por contenido. Bloquear las páginas web de aquellos usuarios que ejerzan el discurso de odio es otra de las soluciones más drásticas. Esta integración de la tecnología, junto con una mejor identificación del hate speech, permitirá establecer cuáles son los bienes jurídicos que se afecten y hasta dónde debe limitarse la libertad de expresión, entre otros derechos. La ponderación de derechos es algo necesario para poder proteger a las minorías. Por ello, los tribunales no deben dar primacía a un derecho sobre otro, sino establecer un equilibrio que sea correcto. Teniendo en cuenta la dificultad jurídica que supone afrontar estos conflictos, en las redes sociales esta dificultad aumenta, ya que Internet actúa como una especie de paradigma de libertad y cualquier intento de regularlo es visto por la sociedad como una intromisión incompatible con los tiempos en los que vivimos. A ello hay que sumarle la dificultad de la internacionalidad, pues si ya es complicado distinguir qué es el humor de un delito de odio dentro de la esfera nacional, esta dificultad aumenta cuando se ven implicados usuarios de distintos países, y especialmente a la hora de aplicar la normativa y detectar en origen dónde se ha generado el meme. También a efectos técnicos e informáticos pueden sumarse dificultades. Existen muchos procedimientos de ocultación o encriptación de identidad, de la localización y autentificación de la IP de un servidor, que plantean muchas incertidumbres. Es cierto que existe ya a nivel internacional una sensación generalizada de que el discurso de odio está muy extendido en la red. Las expresiones malsonantes e insultantes son el pan de cada día en las redes sociales, provocando daños a quienes van dirigidos y encendiendo el debate sobre la modificación de los principios esenciales de la democracia, como son la igualdad y la libertad de expresión. Este hecho da la sensación de que existe impunidad, y aunque todo deja rastro en redes sociales, a veces es muy difícil seguirlo porque requiere el empleo de muchos recursos y de muchos medios. Normalmente las fuerzas policiales deben solicitar a un juez el acceso a los datos, en otras ocasiones las denuncias ni siquiera llegan a trámite porque se desconoce la identidad del usuario. Por ello, muchos de los delitos quedan sin castigo. El anonimato de los usuarios
y el carácter internacional de la red son los grandes obstáculos para regular mejor estas conductas, porque implica que es muy complicado la persecución de quien propaga los mensajes de odio. Como Internet es un medio abierto que ofrece incontables posibilidades a bajo coste y con una gran facilidad y libertad de acceso, en él los usuarios pueden expresar sus ideas, sentimientos y opiniones, pero también existe la posibilidad de que expresen mensajes que contengan odio y que inciten a la violencia. Este discurso del odio puede englobar de diferentes formas de comunicación agresiva entre los usuarios. Algunos incitarán a la discriminación, mientras que otros incitarán a la violencia moral o física. Los internautas además poseen una sensación de seguridad y falsa impunidad cuando difunden los mensajes o las imágenes, porque perciben que sus actos no van a tener una respuesta legal al manifestar o incitar al odio. Debido a esta razón, muchos grupos violentos aprovechan Internet y las redes sociales para publicar sus consignas violentas y mensajes de odio, con frecuencia a través de los memes. Estos mensajes que se difunden por la red suponen una vulneración contra la dignidad del individuo o colectivo a los que van dirigidos. Aquellos que propugnan estos mensajes consideran que no merecen estar en la sociedad. Por ello, estos mensajes suponen un factor de peligrosidad, ya que pueden favorecer la comisión de otros delitos a través de las redes sociales. Serán los jueces y los magistrados los que deban analizar aquellos mensajes que posean un contenido discriminatorio o favorezcan el odio, y por tanto esto va a merecer una respuesta punitiva. Para luchar contra este fenómeno y mejorar la situación, no solo basta con la regulación actual, es importante la educación y la concienciación de los usuarios de las redes sociales, para que conozcan las consecuencias de estos actos, y también para que los poderes públicos incorporen medidas eficaces para luchar contra estos comportamientos. Es necesaria una mejora en la formación de los policías, los jueces, magistrados, los secretarios judiciales, los abogados también, para afrontar el problema del discurso del odio. Que exista una aproximación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los ciudadanos para mantener una relación de lucha contra el ciberodio que se genera a través de Internet. También sería conveniente que las investigaciones institucionales de los delitos de odio se realizasen mediante la colaboración y participación de los cuerpos policiales junto con los jueces y fiscales. Va a ser necesario que se implanten cambios legislativos contra los delitos de odio, que se incluyan medidas de protección a las víctimas y también medidas para detectar a los autores de estos delitos. Que los ciudadanos sean perfectamente conscientes de qué implica cometer estos actos delictivos, especialmente para que posean información y los denuncien. Todas estas medidas y reformas deben ir adaptándose a los cambios tecnológicos para que sean verdaderamente efectivas. Aquí finaliza mi exposición. Muchas gracias por su atención.